Señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias. Es una gran satisfacción que podamos reunirnos esta tarde aquí, en este Madrid tan agitado, en este mundo tan agitado, y realmente pues nos complace enormemente contar con Honorio Feito, nuestro amigo, nuestro compañero del Centro Asturiano en tantas cuestiones, para esta conferencia magistral, a buen seguro, sobre Alejandro Montt. Pero permítanme que, con arreglo al protocolo establecido, haga una presentación tanto de Honorio como de Gonzalo, que va a decir unas palabras después de ello, ¿no? Bueno, gracias a todos, he dicho, y bienvenidos, por supuesto. Algunos me consta que nos han visitado en algunas ocasiones, están los hijos, la esposa también de Honorio, muchas gracias, y todos amigos, por supuesto. Pero les sugiero que nos sigan a través de nuestra web, la página web, porque tenemos muchos actos muy variados. A buen seguro algunos les atraen y pueden compartir con todos, acudiendo a este salón, que es muy abierto, y además estamos encantados de que puedan participar, ¿no? Gracias singularmente también a los directivos que están presentes: el presidente adjunto, Andrés Menéndez, está Ángel de Pedro, está Cándido, está Pepe, exdirectivo, gran colaborador, está Cándido, muchas gracias, perdón, Claudio, no, Cándido ya lo he repetido, está Paco Fernández, muchas gracias, con su esposa, está nuestra secretaria general, Pilar Riesco, y bueno, pues muchas gracias. Voy a leer esta biografía que me han pasado sobre Gonzalo Fernández de la Mora, licenciado en Físicas y máster en Telecomunicaciones por Ohio, la Universidad del Estado de Ohio. Carrera profesional en Ingeniería en la empresa Sene hasta 2005, y como fundador y director de una SME tecnológica en el campo de la seguridad desde entonces hasta el momento de su jubilación en 2020. Perdón, Eduardo, creo que se me oye en eco. Sí. Habitualmente no sucede esto, no sé si usted puede solucionarlo. Y director de la revista de pensamiento Razón Española desde 2002 hasta la actualidad, entre otros muchos méritos profesionales, personales. Pero valgan estas pinceladas, Gonzalo, para agradecerte tu presencia y de alguna manera pues presentarte en este Centro Asturiano de Madrid. Y en relación a Honorio Feito, tengo que decir que es secretario del Comité Directivo del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, conferenciante y colaborador habitual de este centro asturiano desde hace muchas décadas. Honorio Feito Rodríguez nació en Meraz, en Valdés, estudió bachillerato en Madrid y más tarde se licenció en periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Su carrera profesional la inició en el diario Arriba, pasando más tarde al semanario Servicio y al diario El Alcázar, donde se incorporó a la sección de reporteros. Ha colaborado en El Pensamiento, en el medio El Pensamiento, y El Faro Astorgano, en España Express, el diario Ya, la Gaceta de los Negocios, Dinero, el semanario Cambio 16, el Heraldo de Tineo, el Eco de Luarca, La Voz de Asturias y La Nueva España de Oviedo, entre otras publicaciones. Entre los medios digitales, sus artículos han visto la luz en publicaciones como Asturias Liberal, Círculo Ahumada, Amigos de la Guardia Civil y Colectivo Nacional, amigos también Dignidad Digital y Vistazo a la Prensa.com. Autor de diversos libros, muchos de los cuales ha presentado en esta misma tribuna, por ejemplo Evaristo San Miguel, La moderación de un exaltado, Fundación Álvaro González, con la que lo publicó en el año 95, Fernández Capalleja, un soldado de regulares, editado por Partenón, con 2 ediciones, y una tercera que se editó por Multimedia Militar en 2011. Voy a cambiar de micrófono a ver si el problema se soluciona, porque realmente creo que ahora es que se acoplaba. Está acoplado. No será esto, sí. Entonces, gracias. Y patrocinado por la Diputación de Cuenca
Getafe, 21 de julio de 1823, 31 asturianos dieron su vida por la libertad. La nueva Gran Piña, es la editorial. Getafe, 91, y el Madrid militar, el ejército de Madrid y su territorio, 1813-1931, editado por el Ministerio de Defensa en 2006. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español y como tertuliano en programas de radio, como Punto de Vista, en la Inter, bajo la dirección de Eduardo García Serrano. Ha organizado y dirigido ciclos de conferencias sobre temas de historia de España. Ha sido condecorado con el nombramiento de regular de honor por el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Melilla 52. Es secretario, como queda dicho, de nuestro Consejo Superior, y la verdad que una persona siempre dispuesta a colaborar y que estamos encantados por su investigación, y que luego pues siempre cuente con estos micrófonos del Centro Asturiano de Madrid, su casa y la nuestra, para exponer sus muchos conocimientos. Les dejo con don Gonzalo Fernández de la Mora Varela. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente, muchas gracias, Honorio. En realidad no tengo muy claro por qué estoy aquí, porque efectivamente hay que porque realmente mis conocimientos sobre Mons son escasísimos, por no decir prácticamente nulos. Pero en fin, agradezco mucho ese honor e intentaré poder decir alguna cosa de interés en los primeros 2 o 3 minutos. En primer lugar, el único mérito que creo que tengo para haber sido invitado aquí es que la investigación más importante que se hizo sobre Mons fue de mi padre. Le dedicó 2 estudios a lo largo de 2 años consecutivos en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y en fin, comprendo que es inmodesto decirlo, pero creo que realmente el panorama de los datos que existían sobre Mons cambió totalmente, sobre don Alejandro, a raíz de las publicaciones de mi padre. Aprovecho para decir que mi padre es una persona extraordinaria y que una de sus muchísimas actividades en la vida fue, por ejemplo, investigar sobre don Alejandro. Y en unas pocas horas que le dedicó resultó que sabía más que todos los demás, todos los trabajos previos que se habían hecho hasta entonces. Y contaré una pequeñísima anécdota. Cuando investigó, claro, fue al Ministerio de Hacienda para encontrar documentación sobre Mons, porque Mons efectivamente había sido ministro muchos años, y descubrió una cosa que nadie había publicado, pero que por lo visto algunos investigadores sabían, pero nadie había dicho, lo había contado porque era un caso de vergüenza pública, que es que durante la Segunda República, durante la guerra, como no tenían calefacción, la forma de calentarse los funcionarios era quemando los legajos antiguos, y entre los legajos antiguos que quemaron, estaba más de la mitad del archivo del ministerio, fue toda la documentación de la época de Mons. Y pequeña anécdota de sin mayor interés. Una segunda anécdota es que estoy emparentado con don Alejandro, lejanamente. Ya tengo el entronque de la familia, que también nos da una idea de quién era don Alejandro. Su abuelo se llamaba Antonio y era escribano real en una pequeñísima localidad del norte de Asturias, que no sé si conocéis, que se llama Oscos. Yo he estado nada más una vez y es un paisaje, en fin, digamos, parecido a Suiza, porque es muy verde y lleno de árboles. Recuerdo que estuve allí, pregunté por la familia Mons por si quedaba allí algún pariente, y por fin encontré con una persona culta que había trabajado en el ayuntamiento muchos años y me dijo: ya no queda ningún Mons aquí, pero los ha habido, ya había 2 familias. Y, ah, sí, qué interesante, ¿no? Dice, los ricos y los pobres. Entonces, indagué un poco más y don Alejandro y mi padre y yo mismo descendemos de los pobres. Hay un palacio precioso que se llama el Palacio de Mons, está medio destruido, que últimamente la Diputación lo restauró parcialmente, y la familia Mons, rica, por así decirlo, dio varios personajes importantes en la historia de España en los siglos XVI, XVII y creo que hasta el XVIII. Luego ya la casa se fue arrompando. Y en el caso de los Mons pobres, pues pasó un poco lo contrario, es decir, empiezan pobres, pero van progresando, y uno de ellos, que es este abuelo de don Alejandro, que se llama Antonio,
llega a ser escribano real y se han conservado varias escrituras suyas. Mi padre siempre decía que tenía una firma preciosa. Este don Antonio tuvo 2 hijos, el mayor José Antonio, del cual desciendo yo, y el pequeño, el segundo, que se llama Miguel. Ese Miguel se traslada desde Oscos a Oviedo, donde estudia Derecho y se transforma en uno de los abogados más importantes de la ciudad. Y se casa con oposición de su padre y de su madre con una mujer que fue, digamos, la madre de don Alejandro. Y esa oposición a esa boda fue tan fuerte que su padre, el escribano de Oscos, lo desheredó. Entonces sabemos que don Alejandro nació en Oviedo, de hecho se conserva su casa, es una casa preciosa, así todo en la mejor zona de la ciudad. Se ve que su padre fue un abogado de éxito. Y el pueblo, a lo largo de toda su vida, me refiero ya a don Alejandro, nunca utilizó su segundo apellido, que era, claro, naturalmente el de su madre, porque estaba proscrito por la familia. Entonces, de alguna manera, entendemos que se quiso hacer perdonar por sus padres por haber hecho vida. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gonzalo. Damos la palabra a don Honorio Feito. Buenas tardes a todos. Quiero empezar dándole las gracias a mi presidente, Valentín, por sus palabras siempre cariñosas hacia mi persona. Quiero aprovechar el momento para agradecer al personal del Centro Asturiano la organización del acto. En esta casa se celebran, siguiendo la tradición desde su fundación en 1881, muchos actos culturales, y el personal pues tiene experiencia, pero además pone su granito de cariño en todo lo que hacen, y eso se nota siempre. Quiero agradecer a Gonzalo Fernández de la Mora su presencia aquí, que aunque él crea que no, sí aporta, evidentemente, y les quiero agradecer a todos ustedes también. Yo sé que en el mundo de hoy, con tantos actos y con tantas cosas que hacer, y eso que hoy no hay Liga de Champions, lo del Sálvame me parece que es más tarde, entonces, bueno, pues, valoro lo que supone trasladarse aquí para escuchar un rollo. Mi mujer dice que es un rollo. Bueno, yo soy un poco rebelde a veces. No existe una efemérides, que yo sepa, para hablar de Alejandro Mon. Yo no lo he comprobado, igual sí, pero no lo he comprobado. Hemos decidido organizar este acto como homenaje, entre comillas, y con la mayor humildad, hasta donde uno puede llegar, porque como dice mi amigo el profesor Emilio de Diego, o como dijo, cuando aceptó la edición de los discursos parlamentarios de Alejandro Mon, dice que lo hacía por 2 motivos. Primero, por la calidad de esos discursos, y en segundo lugar, para subsanar el error o el fallo de los historiadores de contemporánea que lo habían dejado caer. A veces da la impresión de que la historia es como una botella con un líquido que va sedimentando un pozo. A ese pozo caen pues una serie de personajes o hechos o datos que luego difícilmente salen. A veces los que no somos historiadores profesionales, que venimos de otros campos, rebuscamos y sacamos algo a flote y devolvemos a la actualidad a ese personaje. Así es que don Alejandro Mon se merecía. Yo he titulado el acto, porque tampoco lo vamos a llamar conferencia, no conviene subir el nivel para que las exigencias tampoco sean... He titulado el acto Alejandro Mon el reformista, porque Alejandro Mon fue el autor de la reforma tributaria de 1845, que se mantuvo prácticamente inalterable e inalterada hasta la reforma de Fuentes Quintana de 1977, con algunas salvedades. Por ejemplo, la reforma de Fernández Villaverde de 1900 y la de José Carlos Otero cuando fue ministro de Hacienda, retoques. Y también podríamos haber hablado de Alejandro Mon, el hacendista. Un hacendista, según el diccionario de la Real Academia, es una persona versada en las cosas de la hacienda pública. Constantino Suárez, que firmaba con el seudónimo de Españolito, en su obra Escritores y artistas asturianos, va más lejos y dice que don Alejandro Mon fue el verdadero fundador de la Hacienda española. Coinciden en señalar casi todos los que han investigado que la reforma del 45, de 1845, traza una línea divisoria en el tiempo que separa el antiguo régimen del Estado moderno. A mí no me gusta llamarlo moderno para no confundirlo con la etapa histórica,
digamos que la España contemporánea. A la muerte de Fernando VII, España es un país en plena transformación en todos los órdenes, pero sobre todo en el campo administrativo. Abandonamos la monarquía absolutista y nos metemos en un nuevo país, en una nueva sociedad que va a estructurar pues, nuevas instituciones, algunas heredadas pero recicladas, y la Hacienda está en un momento bastante precario y bastante malo. Lo que pasa es que ahora, antes de empezar, me surge la pregunta: ¿quién fue verdaderamente el autor de la reforma tributaria de 1845? ¿Alejandro Mon o Ramón de Santillán? Y lo digo porque a mediados siempre se ha tenido como Alejandro Mon el autor. A mediados de los años 50 del siglo XX, algunos investigadores y economistas como Larraz, como Fabián Estapé, como Josep Josep Fontana, se dedican a estudiar la reforma tributaria y sobre todo se dedican a investigar la participación de lo que podríamos llamar los actores secundarios. Y en esos actores secundarios destacan la figura de Ramón de Santillán. A partir de entonces se suele titular la reforma Mon-Santillán. Todavía hoy, estudios muy actuales llaman la reforma Mon-Santillán. Además, todo esto se ratifica cuando el padre Federico Suárez Verdaguer prepara la edición de las memorias de Ramón de Santillán, y lo hace otorgándole a Santillán la autoría plena de esa reforma tributaria. También en esta misma línea, don Juan Velarde Fuertes, amigo de esta casa, que ha fallecido, enmarcó una frase que también nos hace pensar. Dice que a veces los ideólogos se parapetan en los políticos para sacar adelante sus planes. Es que quiso decir don Juan Velarde que el autor ideólogo de la reforma fue Ramón de Santillán. Bueno, pues contra todo esto están los trabajos de don Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, que dice que Ramón de Santillán, si hubiera querido ser el autor de la reforma, había tenido ya dos oportunidades: en 1837, adelantándose 8 años a la reforma de Mon, y en 1840, cuando fue ministro de Hacienda con el gobierno de Pérez de Castro, adelantándose en 5 años a la reforma de Mon. Dice Fernández de la Mora que el propio Santillán dice que la reforma del 45 ni fue completa ni fue perfecta. Y dice, lo cual quiere decir que no se hizo siguiendo el parecer de Ramón de Santillán. Y entonces se pregunta, ¿por qué no la completó y la perfeccionó cuando fue ministro en 1857? ¿Por qué, con el gobierno del duque de Sotomayor, por qué, según él mismo cuenta, rehusó la cartera de Hacienda en 1852, 2 veces en 1853 y 1 vez en 1854, dejando pasar 4 oportunidades para completar y perfeccionar la reforma? Y se contesta el propio Fernández de la Mora, porque Santillán carecía de la capacidad personal para hacerla. Y sigue preguntándose, ¿y si no reformó la Hacienda española cuando pudo, cómo puede considerársele protagonista de lo que no llevó a cabo? Considera Fernández de la Mora que en los trabajos preparatorios Santillán, su presencia fue puramente asesora y bastante modesta. Ricardo Hueso Chércoles, que fue delegado de Hacienda en varias delegaciones de diferentes provincias españolas y un activo escritor en el Boletín de Humanidades del Real Instituto de Estudios Asturianos, en un muy buen artículo que dedica a Alejandro Mon, considera que Mon fue el autor de la reforma, pero le da a Ramón de Santillán mucha importancia en la búsqueda de datos durante el tiempo de la comisión. Ahora hablaremos de la comisión. ¿Qué dice el propio Santillán? Cuando se publican las memorias de Santillán, cuando las escribe, le deja una nota a su hijo o al que le suceda, diciéndole que, dado que no están revisadas y que pueden contener párrafos y opiniones que pueden herir a algunas personas, él sugiere que esas memorias se publiquen cuando ya prácticamente no quede nadie vivo de sus contemporáneos. Para justificar por qué rehusó varias veces el cargo de ministro de Hacienda, dice el propio Santillán: reconociendo pues que me faltaban las cualidades más indispensables para ser un verdadero hombre de Estado, me propuse huir de todo compromiso que me pusiera en el caso de perder hasta la reputación que de hombre de administración había adquirido. Evidentemente, la lectura de este párrafo lo que nos muestra
es una persona insegura, poco capacitada para ocupar los cargos de responsabilidad que se requieren en las altas jerarquías del Estado. Continuamos. Cuando Mon presenta el proyecto de ley de la reforma tributaria a las Cortes, en marzo-abril del 45, lo va a hacer acompañando de los presupuestos generales del Estado para ese año y un punto sobre el inquilinato, sobre las hipotecas. Las dificultades que encontró, evidentemente, en su propio partido fueron grandes. Pero Santillán le reconoce la lucha. Dice, se presentó a la vista de la generalidad de los diputados la reforma de un carácter tan importante y tan trascendental para el partido moderado que muchos creyeron que con ella ese partido iba a quedar ampliamente desacreditado. Dice Fernández de la Mora, Mon elaboró su propio proyecto. Lo contrastó con el de Santillán, al que había nombrado director general de contribuciones directas. Logró el apoyo del gobierno, logró el apoyo de Narváez, lo defendió en las Cortes. Cuando se iba a votar el punto del inquilinato, el señor Santillán abandonó el hemiciclo y esperó en las salas contiguas. Cuando terminó la votación, Santillán se reincorporó a su escaño. Entonces ya la reforma se había aprobado. Y dice Santillán, justo es decir que este feliz éxito se debió principalmente a la actividad y energía del ministro y de sus directores generales. Y más adelante, sentencia, no pude yo participar de esa gloria. Todavía hoy he visto un documento en internet donde se dice que Mon se apropió del proyecto de Santillán para presentarlo. Evidentemente no se ajusta a lo que Santillán había hecho y de hecho su protesta fue cuando se vota el punto del inquilinato. Bueno, pero doctores tiene la Iglesia, yo no soy economista ni soy investigador de temas económicos, pero hasta ahí. La reforma tributaria del 45 comienza con una comisión que he citado antes, una comisión que bajo el gobierno Olózaga, siendo presidente Salustiano Olózaga en 1843, da órdenes a su ministro de Hacienda, García Carrasco, para que forme una comisión de expertos que estudien el tema de la reforma tributaria, que era muy necesaria porque la situación de la Hacienda era desastrosa. Yo digo siempre que los que buceamos en la historia de España nunca encontramos un momento en el que la Hacienda esté bien, siempre está deficitaria, y a pesar de eso, pues se hacen las grandes historias que se hacen. Bueno, era una necesidad a voces reformar la Hacienda. Así es que se nombra esta comisión. También he leído que esa comisión estuvo presidida por Santillán. No es verdad. Esa comisión estuvo presidida por el exministro Javier de Burgos y formaban parte 10 personas que luego se incrementaron. De esas 10 personas eran 3 exministros de Hacienda, entre ellos Santillán y Mon, por supuesto, 2 senadores, 2 diputados y 2 técnicos. Sabemos de los trabajos de esa comisión las muchas broncas entre Alejandro Mon y Javier de Burgos, que era el presidente. Esas broncas que nos las ha mostrado Gonzalo Fernández de la Mora en sus estudios, sus maravillosos estudios, que yo recomiendo que si alguien no se queda satisfecho con esta charla, que ocurrirá, que busquen en internet, que se encuentran. Bueno, las muchas broncas entre Javier de Burgos, que en una ocasión en las Cortes le llega a decir al presidente: ya estoy harto, presidente, de los actos de desabrimiento y de desdén con que su señoría, el ministro de Hacienda, califica mis intervenciones. O sea, Mon era un personaje poco empático, bastante arisco y muy bronca, sin levantar la voz. Pero era un personaje difícil, tuvo muchas broncas con todos y con Javier de Burgos. Pues de la comisión sabemos esas broncas y sabemos también que en agosto del 44, es decir, 6, 8 meses, 9 meses después de su reunión, hace un primer informe en el que recomienda la unificación de impuestos. En España cobraba impuestos la Iglesia, cobraba impuestos el Estado, cobraban impuestos las provincias. En Galicia y en Asturias, por ejemplo, entre concejos se cobraban impuestos. Nosotros en Asturias, en los fialatos, aquí algunos recordaréis, por la zona nuestra, ya no existen. Ya la casuchita aquella donde se refugiaban los cobradores, pues eso ya se ha destruido y se ha caído. Pero el punto se sigue llamando el fialato, suele estar en la división de 2 concejos. Si de los concejos de la costa pasaban con pescado fresco al interior, pues a pagar. Y si del interior pasaban con huevos, patatas, berzas, chorizos, morcillas, jamones y lo que fuera menester, a pagar. Entonces ese era el cisco que había establecido en España. O sea, muchos impuestos, poca chicha para la hacienda pública, que la sociedad y el mundo demandaba otras cosas, y esa era la necesidad. De esa comisión, evidentemente, salen muchos proyectos. Dice don Juan Velarde
que Mons sigue para su reforma política, para su reforma tributaria, el modelo francés, que era un modelo que se había impuesto prácticamente en toda Europa y con muy buena aceptación y buenos resultados. Josep Fontana, que era comunista, no digo que fuera comunista por nada malo, digo que era otra visión de las cosas, dice que no, que Mons se inspira en medidas puramente españolas. Bueno, tampoco vamos a entrar en eso, es solamente un apunte. La reforma tributaria de Mons se basa principalmente en tres puntos. El primero, las contribuciones sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería. Este era un sector muy importante porque España todavía, el sector primario, es poderoso en España en mediados de siglo, y porque además la propiedad de bienes inmuebles constituyen pues, el eje del sistema económico. El segundo de los aspectos es de las contribuciones sobre la industria y el comercio, dos de los sectores más dinámicos. Es cierto que el sector primario era muy importante, pero también es verdad, aunque nosotros no hemos tenido la revolución industrial como Inglaterra o como Francia, la vamos a tener más pausada y a lo largo del siglo, pero nos vamos beneficiando de la incorporación ya de esos adelantos, de alguna manera. Y sobre todo hay un agente que es tremendamente activo, que es el ferrocarril. La revisión del diario de sesiones en esos años, en el Congreso, nos muestra la gran actividad de los diputados para estar en las licitaciones, forma parte de las comisiones de licitación, de expropiaciones, etcétera, etcétera, el ferrocarril como agente activo. El tercero de los pilares en los que se sentó la reforma fue los impuestos sobre el consumo. Los impuestos sobre el consumo de materias, de circulación y venta de productos, algunos básicos, algunos de ellos lo que conocemos como de primera necesidad. Lógicamente, estos productos van a subir sus precios y esto va a incidir de una manera negativa en las clases más humildes de la sociedad. La respuesta, pues caería en la cabeza del ministro. Pero bueno, esto no es novedoso porque en ningún momento la sociedad, por lo menos la española, no sé, los más disciplinados del norte, pero a nosotros no nos gusta que nos suban los impuestos nunca, no lo entendemos. Eso es básicamente. Dice Alejandro Mon en el preámbulo del proyecto de ley que los dos factores que han incidido de una manera más notable en la merma de la capacidad del tesoro público son la pérdida de los territorios en América, la pérdida de nuestro imperio, y en segundo lugar la abolición de rentas y contribuciones eclesiásticas que también daban una rentabilidad al Estado. Esto también conviene aclararlo porque muchas veces no tenemos muy claro lo que era esto. Se está refiriendo lógicamente a la supresión del diezmo y a la ley de desamortización por la cual se pone el patrimonio de la Iglesia en venta. Destaca Ricardo Hueso Chércoles, que he citado antes, la importancia de la reforma, como digo, que se ha mantenido casi inalterable en el tiempo. Y el profesor Martínez Cachero de la Universidad de Oviedo dice que la piedra angular de la reforma tributaria fue el punto primero, el de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería, que pasó de recaudar el Estado 192 millones de reales a 300 millones de reales, en el momento que se aplica la ley. Y entre las reacciones populares de rechazo a las medidas del ministro y a la ley, he citado que hubo reacciones por parte de las clases más humildes. Algunas es verdad que no fueron espontáneas, fueron alentadas por Mendizábal y por el ala progresista del liberalismo, pero también tengo que decir que el día 18 de agosto del 45 las tiendas de Madrid permanecieron cerradas en señal de protesta. La autoridad municipal publicó un bando en el que les daba 3 horas para abrirlas de nuevo y sacó la fuerza pública a la calle para intimidarlos. Alejandro Mon no seríamos justo si redujéramos su participación a la ley a la reforma tributaria que acabamos de hablar. Alejandro Mon fue 5 veces ministro de Hacienda. Hay autores que dicen que 4. Yo encuentro 5 periodos perfectamente definidos. Y hay autores que dicen que 7. Yo solo encuentro 5. 5 veces ministro de Hacienda. Y 5 veces ministro interino de diferentes departamentos. Fue ministro interino de Marina. Fue 2 veces ministro interino de Estado. Fue 2 veces ministro interino de Gracia y Justicia. Fue 1 vez ministro interino de Gobernación. Fue presidente de la Cámara de los Diputados 2 veces. Y fue presidente del Consejo de Ministros 1 vez. Y fue embajador ante la Santa Sede y en París, que luego veremos porque es una etapa muy bonita también y muy importante. Es decir, que el cúmulo de cargos que tiene en su currículum, yo creo que nos hablan de una persona verdaderamente importante. Su actividad ministerial básicamente destaca entre 1837 y 1849,
Y si tuviéramos que valorar otra acción, además de la reforma tributaria, tendríamos que irnos a un punto muy polémico que fue la ley para la dotación del culto y del clero. Esto, que aparentemente nos puede sonar un poquito raro, viene como consecuencia de las políticas del ala progresista del liberalismo contra la Iglesia Católica. Como aquí tengo a un amigo, por lo menos uno que haya visto, esperaba 2 o 3 más de otras confesiones religiosas que no veo que no han venido, me parece oportuno explicar, y creo que no hace falta porque ya te lo he dicho muchas veces. El cuerpo de nuestra civilización occidental, evidentemente, es la nobleza, el clero, los estamentos, pero el alma es la Iglesia Católica. España, a lo largo de su historia, no hace nada sin tener en cuenta la cruz y el Evangelio. Conquistamos América, nos acompañaron los religiosos, hicieron una labor extraordinariamente grande. Recuerdo las palabras del teniente general César Muro, cuando era todavía general de brigada y mandaba a la Academia de Infantería de Toledo, en una visita que hice con mi amigo general Ramos, y me echaban en cara: es que vosotros los periodistas solo os fijáis en los hechos de armas. Es verdad, es verdad. Hay otras muchas cosas que acompañan la historia de España a los hechos de armas y muchas veces no se reflejan. Es cierto. Bueno, pues los religiosos fueron los otros conquistadores que llevaron el Evangelio y la fe católica por toda América, por todos los sitios donde estuvieron. A veces en condiciones penosas. Aquí me estoy desvelando un poco, pero bueno, Fray Junípero Serra se dejó los muñones caminando por esas tierras americanas para llevar el Evangelio y la palabra de Dios. Bien, ¿por qué entonces el Estado asume la dotación del culto y del clero? Porque el Estado, su ministro de Hacienda en el año 37, el señor Mendizábal, se carga de un plumazo un impuesto tan importante como era el diezmo, y paralelamente dispone del patrimonio de la Iglesia para venderlo, revenderlo y obtener el dinero que necesitaba para resolver los problemas de Hacienda. Pero tampoco nos vamos a quedar ahí. Ideológicamente, Mendizábal, luego hablaremos de él, era un personaje de una familia humilde, judía conversa. Él no se llamaba Mendizábal, se llamaba Méndez, y adoptó un nombre vascongado porque pensaba que así limpiaba un poco su pureza de sangre. Hablaremos de él, era un hombre listo, inteligente, luego hablaremos. Pues bien, en la primera toma de contacto de Alejandro Mon con el Ministerio de Hacienda fue bajo el gobierno del conde Onfalia, en diciembre del 37 hasta septiembre del 38. En esos 8 o 9 meses apenas tuvo tiempo más que de darse cuenta del estado calamitoso de la hacienda pública. Su segundo mandato ya fue en el año 44, del 3 de mayo del 44 al 12 de febrero del 46, y ahí es donde va a desplegar toda una actividad de decretos, leyes, órdenes, pero no por capricho, sino que tiene que atender a las necesidades diarias del Estado. Abre líneas de crédito con el Banco Español de San Fernando, que era el antecedente del Banco de España, y es muy curioso porque en esas líneas de crédito indica cómo se tiene que gastar el dinero y cómo se tiene que devolver. No era solamente utilizarlo para los fines que fuera, por muy buenos que fueran, sino que cómo tiene que devolver el dinero. Luego publica muchos decretos, utiliza parte de los bienes desamortizados a la Iglesia que no se han vendido para retornarlos al clero secular. Dice en el decreto que publica el 26 de julio del 44 que se suspende la venta de bienes del clero secular y añade, hasta que el gobierno, de acuerdo con las Cortes, determine lo que convenga. Es decir, las Cortes no son una mera institución de entretiempo ni de pasatiempo, son los que tienen que refrendar las disposiciones y las iniciativas que adopta el gobierno. El problema del... Me estoy perdiendo aquí porque tengo aquí una anotación. La dotación del culto del clero, como he dicho, fue un punto muy importante, muy debatido durante muchos años. Al anular por completo el diezmo, que era un tributo, el Estado se beneficiaba, luego lo veremos. El Estado, vamos a ver, el 29 de julio del 37 se suprime el diezmo. El diezmo tendía al mantenimiento del culto, al sostenimiento del clero, a la beneficencia, a la cultura, las dotaciones de pensionistas sobre mitras y las de los partícipes legos, e ingresaba al tesoro público por término medio en cada campaña 64 millones de reales. Nos dice don Alfredo Verdoy, jesuita, historiador de la Universidad Complutense y experto en estos temas. 64 millones de reales. ¿Cuál es el problema? Que cuando se suprime el diezmo no crean una manera paralela de financiar ese dinero que están recibiendo. Y eso ocasiona un problema. En el año 37 se suprime, en el 38 se presenta a las Cortes ocasionalmente una propuesta para que se admita por un año y de forma exclusiva por un año que se vuelva a cobrar el diezmo para recaudar el dinero que no tienen.
En el 39 se presenta otra propuesta similar. En el 40 se presentan 6 propuestas. Una de ellas la de un tal Tejada que Mon apoya. Alguna de ellas dice que incluso medio diezmo sería suficiente. Es decir, necesitan financiación por todas partes. Y eso no lo han previsto cuando han anulado el diezmo. La situación en la que queda la Iglesia, pues totalmente es de desamparo. Como la Constitución del 37 y la Constitución del 45 describen a España como un país confesionalmente católico, el Estado asume, digamos, a esa masa de religiosos que quedan en la calle en la más pura indigencia para pagarles su sueldo, darles lo suficiente para vivir. Y, por supuesto, asume el mantenimiento de los establecimientos, las iglesias, las catedrales, los monasterios y demás. Dice Alejandro Nieto García, que fue, entre otras cosas, presidente del CSIC, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, historiador, en fin, abogado, dice que se puede considerar que el impacto que supone para el Tesoro la supresión del diezmo se puede estimar en 200 millones de reales de la época. Es decir, que fue una pedrada gorda. Según Alfredo Verdoy, que he citado antes, en España había unos 30.000 religiosos que se quedan en la más pura indigencia en la calle. Y uno de los testimonios más crudos que se dan es el del obispo de Málaga, que era liberal, que fue senador por Valencia, y expone que las medidas adoptadas por los gobiernos progresistas liberales solo conducen a la desesperación y al hambre de muchos religiosos que están en la más pura indigencia sin que nadie les eche una mano. Es un fracaso de las políticas progresistas, como dice él. El problema de Mon, cuando presenta la ley para la votación del culto del clero, Mon siempre tuvo los mismos problemas, que es luchar hasta con los suyos. El problema que tuvo fue que cuando él, en diciembre, el 16-17 de diciembre del 44, presenta el proyecto de ley para su aprobación en las Cortes, le van a sobrepasar, porque un grupo de diputados de su propio partido, digamos, de la derecha del Partido Moderado, van a presentar una enmienda a la totalidad. Nos dice Fernández de la Mora que el día 21, y se puede ver en el diario de sesiones, el día 21 acude Mon a las Cortes, hecho una fiera, intentando por todos los medios que no se discuta ese punto. En su intervención dice que considera que esa enmienda es ratera y producto de la reacción más espantosa. Y entonces aquí ocurre una cosa que es insólita. Sus señorías dejan de discutir la enmienda y su contenido y se ponen a debatir si el ministro les ha insultado. Se lía una parda, yo me lo he tenido que leer 2 veces, páginas y páginas del diario de sesiones. Decía don Miguel de Campoamor que el mejor discurso oído en las Cortes era una pieza literaria del primer orden. Es el mismo discurso leído en el diario de sesiones, que era un coñazo, no lo hacía con estas palabras, pero lo daba a entender. Bien, se discute, y en un momento determinado, porque Narváez seguramente le dijo a Mon, baja un poco el tono, llega el señor Mon, hace una intervención y dice: bueno, señores, yo cuando he dicho ratera y reaccionaria no me refería a las personas que lo han presentado, me refería al texto, ni por esas. Allí siguen los debates sobre si más insultado, si no más insultado, ya levanta uno la mano, la levanta el otro, lo replica el tercero. Y en un momento determinado, ya aquello está a punto de reventar, y el presidente de la Cámara dice: señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a proceder a una votación, a ver si las palabras del ministro son del agrado de todos ustedes o no. Y se produce una votación de 135 diputados que están en el pleno en ese momento. 110 dicen que sí, que aceptan las disculpas del ministro y que no pasa nada. Y 25 dicen que no. Y de esos 25, 19 van a pedir la baja del Partido Moderado y del escaño. O sea, porque se ha mancillado su honor. Claro, esto es un problema, porque el Partido Moderado tenía mayoría, pero si te desgajas 19 personajes, ahí estaban el Marqués de Viluma, los duques de Abrantes y de Veragua, y por supuesto el Marqués de Rebella Gijedo, entre otros. Esta gente consideraba que su propuesta, la propuesta de Mon, era insuficiente para atender. Cuando Mon presenta la propuesta, estima que la cantidad que tiene que distraer el Estado para atender al culto del clero rebasa los 159 millones de reales. Y advierte: si con esta cantidad no llega, abriremos líneas de crédito en los bancos públicos. Como digo, había sido un fracaso el intento de solventar ese problema, que no se llega a resolver, fracasan todos los intentos prácticamente, y Mon lo presenta en el año 45 y ahí queda. ¿Cuál era el problema realmente de esa enmienda, que es la que Mon protesta?
porque Mon se da cuenta que bajo la fórmula de la enmienda lo que han hecho esos diputados es meter un texto nuevo, que si se discute y se aprueba, desplazará el suyo. Y eso es lo que a él le sienta mal. No obstante, el equilibrio parlamentario estuvo a punto de romperse y estuvo a punto de anularse la legislatura, volver a convocar elecciones y acabar con la década moderada, famosa. No ocurrió así y lo pudieron salvar. Hemos dicho que la supresión del diezmo y la desamortización causó un problema gordo. ¿Quién fue el culpable? El señor Juan Álvarez Mendizábal. Don Juan y medio, porque era muy alto, así le llamaban sus cercanos. Mendizábal yo creo que es uno de esos personajes en la historia de España que se rodean de un aire de triunfalismo y que son admitidos y elevados a los más altos cargos de responsabilidad del Estado sin tener ni pajolera idea de lo que tiene entre manos. Mendizábal era un hombre listo, como ha demostrado, para obtener dinero para las revoluciones liberales. Lo hace aquí con la del 20, con la de 1820, lo hace en Portugal, lo hace en Francia, no lo dejaron, lo hace en Italia, en algunos de los reinos italianos, y en Inglaterra no. En Inglaterra él iba de sumiso y aprender, porque todos estos liberales del siglo XIX estaban encantados con los sistemas ingleses y con la manera de proceder de los ingleses, entre ellos la masa americana. Mendizábal, dice don Marcelino Menéndez Pelayo, era un inculto y sin letras, que consolidó la nueva idea y creó un país y un estado social nuevos, halagando los más bajos instintos y codicia de nuestra pecadora naturaleza. Nada que añadir. Mendizábal era de una familia humilde judía. Él se llamaba Juan Álvarez Méndez y él ocultó, como he dicho, el apellido y lo sustituyó por Mendizábal, pensando que de esa manera le daba un plus y dejaba de ser objeto de investigación. Sus antepasados habían tenido problemas. Mendizábal tenía un odio a la Iglesia Católica, quizá por su condición de converso, no lo sé, y todas sus acciones fueron encaminadas a reducir la presencia de la Iglesia Católica, ese alma que yo antes he dicho, reducir a la mínima expresión. Durante el siglo XIX, el liberalismo se ofrece como una alternativa ideológica y el brazo armado del liberalismo fue la masonería. Si viéramos rápidamente, porque no me quiero entretener mucho, si viéramos rápidamente cuál fue la actuación de los gobiernos que podíamos considerar progresistas después de la muerte de Fernando VII, empezaríamos por Martínez de la Rosa, con su Estatuto Real, seguido del Conde de Toreno, que solo fue unos meses, y finalmente Mendizábal. El más tibio de todos fue el de Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa era un intelectual. Lo que pasa es que Martínez de la Rosa vivía en una nube. Una cosa es lo que pasaba en Palacio y en los grandes despachos, y otra cosa es lo que pasaba en la calle. Y él se vio sobrepasado por los asuntos en la calle. Por ejemplo, la frase que había acuñada de los madrileños era, entre los españoles, destruid los nidos para que las aves no vuelvan a anidar. Se estaban refiriendo al clero regular. Destruid los conventos para que no vuelvan las monjas ni los frailes. Pero eso era una frase que corría de boca en boca, como un chiste. El punto álgido de esa hostilidad bajo el gobierno más tibio de los progresistas se da el día del Carmen de 1834. Un brote de cólera morbo en las fuentes de Madrid va a provocar la muerte de miles de madrileños. La lectura de las crónicas, los escritos de mesoneros romanos, todavía hoy ponen los pelos de punta, bueno, que los tenga, en la piel de gallina. La piel de gallina. O sea, las calles llenas de cadáveres o de gente moribunda, evidentemente, pues en una tétrica visión. Lo más curioso del caso es que desde primera hora de la mañana, bueno, evidentemente no hace falta decir que en las casas no había agua corriente, con lo cual la gente acudía a las fuentes con cántaros a llevarse agua para el aseo y para comer y para cocinar. Evidentemente hay una cosa sorprendente. Desde primera hora de la mañana, que empiezan a morirse los primeros, aparecen una serie de agitadores por las calles diciendo que la gente muere porque los frailes han envenenado las fuentes. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente, claro, se deja llevar por esa ira y se forman unos grupos que van a atacar a los conventos. Llegan a la calle Toledo, echan abajo las puertas de San Isidro y matan al que encuentran a su paso. Y el que no lo matan lo dejan herido. Luego se van a San Francisco el Grande, luego se van a la calle Sacramento. Recorren todo el centro de Madrid buscando conventos donde sacudirles la badana
a los monjes, a los frailes. Ese suceso ha pasado en la historia de España contemporánea con el nombre de la matanza de los frailes. ¿Qué hacían las autoridades? Pues mirar para otro lado. El señor Martínez de la Rosa, con su séquito ministerial, se disponían a irse a cumplimentar a la reina que estaba en la granja. Mientras tanto, Madrid estaba entregado a las turbas callejeras y a la violencia. Dice Marcelino Menéndez Pelayo que años después Martínez de la Rosa entregó un documento autógrafo al diputado asturiano Pedro José Pidal y Carneado, que era el cuñado, que fue el cuñado de Alejandro Mon, y en ese documento le confesaba que los autores de la matanza y los agitadores de la jornada habían sido los miembros de las sociedades. Las sociedades, los que hemos estudiado un poquito el siglo XIX, las sociedades se llaman sociedades patrióticas en un momento determinado, sociedades secretas cuando en otro momento, pero son los mismos, es la masonería. Esos comandos, cuando yo me acuerdo en la transición que había muchos actos que le echaban el muerto a los de Fuerza Nueva y decían, es que han sido los fachas de Fuerza Nueva, y eran lo que nosotros los periodistas sabíamos que eran los comandos autónomos de presidencia de gobierno con el señor Rosón. Pero todo esto es muy complicado, no es un paralelismo, pero quiero decir, el manejo de esas artes, y no digo con esto que los de Fuerza Nueva no las armaran también, pero muchas veces no todo. El manejo de estas artes de concienciar la opinión pública y de dirigir y de manipular estas cosas, como vemos, es de tiempo atrás y no tiene desperdicio. La matanza de los frailes. Bien, llegamos a la última etapa, que a mí es la que más me gusta, porque como no soy economista y no sé de dinero, no sé nada después de haber trabajado 50 años en un banco. La última etapa es la de embajador. Alejandro Mon fue embajador en la corte de Viena, pero no llegó a tomar posesión del cargo. Fue embajador ante la Santa Sede. Dicen que su trabajo fue importantísimo para acercar la Santa Sede al gobierno español. Las relaciones entre el gobierno español, estos gobiernos, y la Santa Sede estaban rotas y siempre muy quebrantadas por todo lo que acabamos de ver y más cosas, ¿no? Bueno, y luego fue embajador en París entre 1857 y 1862, en la corte de Napoleón III. Alejandro Mon no era un viejo en esa época aburrido de tonto, no, participaba de todas las fiestas, en los elíseos, en las casas, en las fincas de las marquesas y toda esta gente de la alta sociedad, y él iba allí como uno más y disfrutaba y participaba. Pero cuando ya España ha perdido la hegemonía internacional, cuando hemos dejado de ser primera potencia, cuando estamos ya caídos con una rodilla en tierra, como se suele decir, que es más fácil, que nos agredan por todas partes, a España le va en la actualidad, las cosas le van a llamar de nuevo a primera línea de la política internacional en tres actuaciones: la de Cochinchina, la de Tetuán y la de Veracruz en México. La Cochinchina o Conchinchina, porque se puede decir de las dos maneras, entre 1857 y 1858. Yo me acuerdo cuando era niño, aquí en Madrid, que alguien preguntaba, oye, ¿sabes dónde está esta calle? Y el otro decía, en la Conchinchina. O sea, quería decir que estaba muy lejos. Evidentemente está muy lejos, porque eso es Vietnam. Entonces, allí había un imperio, que era el imperio anamita. El imperio anamita, que tenía un zoquete como rey que se llamaba Tuduk. Y hablan los mapas de la región del Tonquín central, el Tonquín por no sé dónde, en fin, muy lejos y muy a desmano. Allí predicaban los religiosos portugueses desde Macao, visitaban la zona, y con bastante buena aceptación de los naturales. Posteriormente, en el siglo XVIII, fueron los dominicos franceses y también los españoles. Hubo una revuelta y agredieron y mataron a algunos de los religiosos franceses. Y los franceses, pues claro, que era una potencia entonces, dijeron, vale, las expediciones militares, pero no parece que impresionaran a los anamitas. Poco después, el 20 de julio del 57, asesinan al obispo de Platea, José María Díaz de Sanjurjo, el español. Estos asesinatos no era simplemente clavarle un puñalito en el corazón, no, los desmembraban y hacían verdaderas barrabasadas con ellos, ¿no? Poco después de este obispo de Platea, a su sucesor, el asturiano Fray Melchor García de San Pedro, Fray Melchor de Quirós, el primer mártir asturiano. A partir de aquí, Francia y España deciden una operación militar conjunta y España pues nombra un cuerpo de ejército a las órdenes de un teniente coronel, que no me acuerdo cómo se llama, y el segundo en el mando era el teniente coronel Palanca Gutiérrez. Poco después, Palanca Gutiérrez es el que toma el mando de las operaciones y participa con los franceses.
La labor del embajador, importantísima, como vamos a ver en un párrafo. El 9 de noviembre del 58, Alejandro Mon, por valija oficial, informó al ministro de Estado que la expedición ya había desembarcado en Turón, puerto del Imperio Anamita, apoderándose del puerto sin perder un solo hombre. En noviembre del 58 dio a conocer que Francia aún no tenía previsto instalarse en Indochina, pero si se firmaba el Tratado de Comercio, las dos naciones gozarían de los mismos privilegios, los mismos derechos. Un mes más tarde, Saturnino Calderón Collantes, que era el ministro secretario de Estado, el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, preguntaba al cónsul español en Macao sobre la conveniencia para España de establecer varios puntos de soberanía en varios puertos de aquella zona de Cochinchina. Y preguntaba sobre los beneficios que España podría obtener de la expedición que se estaba llevando a cabo. En enero del 59 se volvía a preguntar, se insistía hacia el embajador de España en París, don Alejandro, para indagar acerca de las intenciones francesas de instalarse en la península de Turón. Bueno, voy a concluir y luego hago un resumen del tema. Francia y España, en una operación conjunta, como he dicho, llegan a la zona, se adentran en el territorio, van derrotando a todos los que les salen al paso y se plantan en la capital del imperio, que era Saigón. Como español me enorgullece deciros que los primeros que entran en Saigón son el teniente coronel Palanca y sus hombres, a la vanguardia de la columna francesa. Tengo que destacar, antes de cerrar el tema, la labor de un médico militar, del doctor don Eduardo Pérez de la Fanosa, que con sus trabajos y sus investigaciones sobre el escorbuto ayudó a minimizar los efectos de la enfermedad entre los soldados españoles y franceses, y por ese gesto los franceses le nombraron miembro de la Legión de Honor. El doctor Pérez de la Fanosa era nacido en Madrid, sus padres eran de Busto, un pueblito cerca de Luarca, muy cerca de mi casa. María Felisa, ahí estuvo el abuelo Ceferino de farero, fue su inicio en la profesión. Ahí pasó a Peñas, de Peñas volvió a Busto y de Busto a las Islas Cíes. En Busto yo recomiendo a todo el que vaya, y mi hijo Luis me va a echar la bronca, que lo haga por dos motivos. Primero, porque los días claros, desde el faro, se ve la costa asturiana, por la izquierda hasta Luarca por lo menos, y por la derecha casi hasta Avilés, incluso la isla de Deva, que está cerca. Y el segundo motivo es que hay un joven emprendedor que ha puesto una confitería, y si no nos pasamos y somos prudentes, el páncreas no sufre y la báscula no lo va a notar, pero merece la pena. Bien, vamos a ver, lo que Francia pretende en esta operación es disponer de lo que no tiene, que es una base de operaciones desde la cual pueda lanzar sus soldados a esa campaña. Esa base de operaciones la tenemos los españoles, que es Filipinas. Por eso Francia, tan vehemente a veces, nos concede el privilegio de acompañarles en esa aventura, que España no va a seguir. Yo creo que, ¿por qué no va a seguir España? Pues porque hay un informe del capitán general de Filipinas que para mí es determinante. Don Manuel Azugaray le dice al secretario de Estado y al Consejo de Ministros en ese informe: España, en Filipinas hay 5.000 islas, dominamos una isla y media, y no fácil, con mucho esfuerzo. Si ustedes me piden distraer hombres para mandarlos a una aventura incierta en el continente, yo no puedo prometer garantizar la seguridad de lo que tenemos. Yo creo que ese es el punto que se analiza por parte del gobierno español y deciden no secundar. Por su parte, el teniente coronel Palanca, que tiene muchos méritos en muchas cosas, yo creo que ingenuamente se dejó convencer por los franceses, visitó España en 2 ocasiones, fue a las Cortes, habló con el gobierno, intentó por todos los medios que España secundara esa acción de conquista y no lo consiguió, luego ascendió a coronel, ya no me acuerdo su hoja de servicios, ya no me acuerdo en qué termina, pero bueno, un personaje curioso. Bien, el segundo punto de estos 3 que nos ha llamado a la actualidad en esos años es la guerra de Marruecos, 1859-1860. Primero agreden a unos obreros en Tetuán, unos obreros españoles en Tetuán, y a diferencia de lo que pasa ahora, que tendrá lo mismo, entonces había una respuesta del gobierno, y el gobierno forma un cuerpo de observación en las costas de África, que estaba bajo el mando del mariscal de campo Rafael Echagüe. Este cuerpo de observación se va a romper en 3. Al mando de uno de ellos seguirá el propio Echagüe, y los otros 2 serán mandados por los tenientes generales Juan de Zavala y Ros de Olano. Ros de Olano, un breve apunte, fue el que inventó el gorrito, el Ros, un gorrito de fieltro que se incorporó a la uniformidad de las tropas españolas. Es que es muy curioso, yo creo que es parecido, si no es el mismo, no sé, Alfredo también o el general
el que tiene la Guardia Real, que lleva un plumerito. A veces el Ross iba adornado con un plumero y a veces con una chapa donde figuraba el regimiento al que pertenecía, a su unidad. Bueno, es una curiosidad, ¿no? Ross de Olano. Estas fuerzas se van a reforzar, a la redundancia, con una división en la reserva al mando del general Prim y con otra de caballería al mando del mariscal de campo don Félix Alcalá Galiano. Según los historiadores marroquíes, España empleó 50.000 hombres en esta campaña. Para los historiadores españoles, 35.000. Hay una diferencia notable, pero aún así son muchos. El 3 de noviembre del 59 se nombra al general O'Donnell como jefe del ejército de África. Tuvimos dos problemas, básicamente. El primero es que la Armada Española fue insuficiente para el traslado de las tropas, y lo fue haciendo en oleadas, y las tropas fueron acampando en Ceuta. Pero en Ceuta también hubo un brote de cólera moro, que hizo bastante daño a nuestros soldados. Y segundo, una gota fría que anegó las tierras, que dificultó las maniobras, lógicamente, las maniobras militares. Yo diría que la campaña se acaba en tres puntos. Entre enero de 1860, febrero y marzo. El 3 de enero, la batalla de los Castillejos con triunfo español. Entre el 3 y el 4 de febrero, la batalla de Tetuán, que también ganó los españoles, permitiendo que las tropas españolas entren en la plaza el día 6. Y finalmente, el 23 de marzo de 1860, la famosa batalla de Guadalras, de la que ya nadie se acuerda. El trabajo de Alejandro Mon como embajador fue también importantísimo, entre otras cosas porque los ingleses y los franceses tenían intereses comerciales en la zona y claro, no les interesaba para nada que España moviera un militar allí. Pero bueno, Mon se multiplica. Todos estos papeles, o sea, los documentos, han sido desclasificados hace relativamente poco. He tenido que leerlos en las Cortes, algunos, no todos. Es un tremendo trabajo, ¿no? Pero bueno, importantísimo. Bueno, yo sigo mucho a Antonio Pirala, que es un historiador militar que me encanta para estas acciones de guerra del siglo XIX y del siglo XX, las campañas de Cuba y todo demás. Y Pirala dice que el ejército español tuvo 7.020 bajas, el 69% por causa de las enfermedades, no de las acciones militares propiamente dichas. Otro historiador, Manuel Tello, dice que tuvimos 8.000. Cerramos el tema. La última campaña es la de México. En México también. México y España, desde la independencia de México, no habíamos tenido buenas relaciones, más bien desastrosas. Bueno, la trayectoria de México es un auténtico calvario, gracias a los foquetes como el AMLO que se ha ido ya, y la que le sigue, que es por el estilo. No nos tiene que preocupar a estas alturas, nuestro orgullo está intacto. Nosotros hemos hecho cosas buenas y malas, más bien buenas que malas, y ahí está. Y yo creo que los jóvenes mexicanos, por lo que sabemos, están pensando de otra manera ya, que ya también era ahora, pero da igual. Bueno, en México hay muchos problemas, hay un conflicto interno. El señor Almonte, que es el portavoz del Partido Moderado, y miembros del Partido Moderado visitan Europa para pedir ayuda para derrotar a los liberales mexicanos. Por lo menos, bueno, Mon firma un tratado con el señor Almonte en 1858 en París. Y si me da tiempo, una pequeña anécdota que es de otra época, pero muy curiosa. Bueno, firma un tratado, en el Tratado Mon-Almonte. En el Tratado Mon-Almonte, Almonte reconoce que se ha causado la muerte a unos soldados españoles, fija las indemnizaciones que van a dar a sus familias, fijan la indemnización que van a dar al Estado español y hablan de un futuro de colaboración entre las dos naciones, por una vez, con planes que se prometen muy felices y demás. Paralelamente, los liberales firman el tratado con los Estados Unidos, cualquiera lo diría, el Tratado McLean. Este Tratado McLean era un tiro en el pie para los mexicanos, porque permitía la libre circulación de personas y mercancías por el istmo de Tehuantepec. Según los analistas, si esto hubiera entrado en vigor, México ya no existiría prácticamente. Lo que pasa es que el tratado lo firman los mexicanos y queda sobre la mesa del despacho del secretario de Estado norteamericano, que bien o no quiso firmarlo, o bien se solapa con otros documentos y no lo llega a firmar. Por lo tanto, nunca llega a entrar en vigor. Cuando los liberales alcanzan el poder y se hacen con la República, el que llega allí es Benito Juárez. Y Benito Juárez hace dos cosas. La primera, cargarse a la Iglesia Católica, a la que considera la culpable de todos sus males. Y la segunda, decir que no va a pagar la deuda. Esto también es de actualidad. Esto también es actual. Cuando un país de estos tiene problemas, dice, yo lo pago y se acabó. Bueno, que mataran a unos soldados, a unos obreros españoles, pero que no paguen, ahí han tocado un tema muy espinoso. ¿Qué ocurre? El embajador español en París
le manda al pobre Saturnino Calderón Collante, que se merece una biografía porque las tuvo que pasar canutas, notas diplomáticas donde le dice: oye, los franceses se están organizando y han soltado para llegar una expedición militar. El embajador en Londres, que puede ser el hijo de Alejandro Mon, hace lo propio. Dice: los ingleses ya han flotado barcos para allá con soldados. Y España dice: pues ya está, nosotros no vamos a ser menos. Y le cursan instrucciones al general Serrano, capitán general de Cuba, para que prepare una expedición militar de 6.000 hombres. Serrano pues era como ese protagonista de la novela de Vintil Aurea, Dios ha nacido en el exilio, que era el poeta Ovidio, cuando el César lo echa de Roma y lo larga a los confines del imperio, o sea, donde no te volvamos a saber de ti. Serrano estaba en Cuba, alejado del mundanal ruido, por todos los problemas que había tenido con la reina y demás, y las exigencias de Francisco de Asís y otras muchas cosas. Y cuando recibe el cable, dice: joder, esta es la mía. Yo preparo una expedición, seré yo el que vaya para allá, le doy 2 collejas a Benito Juárez y vuelvo en horror de multitud por las calles de Madrid, como entró Espartero en su día. Pero el amigo Serrano se llevó un chasco cuando recibió noticias de que se preparase para la llegada del general Prim, que era el que tomaba el mando de esa expedición. Serrano y Prim no se podían ni ver. Pero dice el profesor Emilio de Diego que Serrano se comportó con normalidad, que colaboró y... Bien, llega Prim. Cuando Prim se instala en Veracruz, las tropas inglesas y francesas lo van a elegir un poco como el portavoz, por varias cosas. Primero, Prim era un general de prestigio en Europa, era además amigo personal de Napoleón III, se llevaba bien con los ingleses. Su mujer era mexicana, era sobrina de García Echevarría, que era el ministro de Finanzas de Benito Juárez, o sea que tú eres el indicado. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que entonces ocurre algo que es muy típico en las relaciones internacionales y diplomáticas, que el tiempo es un factor determinante. Los soldados europeos están acampados en Veracruz y en Tampico, zonas muy insalubres, donde los mosquitos trompeteros destrozan al que llega. Nosotros mal, los franceses mal, pero los ingleses lo deben de pasar peor, por sus condiciones. Y Benito Juárez juega con el tiempo, dice: aquí no hay que tomar ninguna decisión, aquí lo que hay que hacer es no perder, porque con el tiempo estos van a debilitarse hasta que se vean obligados a volver. Y efectivamente, eso es un poco lo que pasa. España tiene que hacer el relevo permanente de soldados porque están enfermos, con malaria, con dengue, con todas las enfermedades infecciosas. De hecho, España, Prim, en 4 meses que dura la presencia, le vuelve a pedir al general Serrano que le envíe dinero y tropas, le envía 2.000 hombres más. Otro apunte curioso, anecdótico: el marino que va al mando de los barcos es García Rubalcaba, y era de Cantabria, con lo cual debe ser un antepasado de Alfredo Pérez Rubalcaba, debe ser curioso, un buen marino. Bien, Prim no consigue arrancarle a Benito Juárez un compromiso, incluso a través de su tío, el tío de su mujer, no consigue arrancar un compromiso. Todo lo que hacen los mexicanos es, ya sabemos, el ahora, el ahorita y el ahoritita, es decir, no hacen nada. Y eso pues va mirando la moral de las tropas, lógicamente, y desesperando, porque Prim debe de pensar que tiene cosas que hacer aquí, no va a estar allí. Bueno, pasado un tiempo X, todavía hay 2 gestos de Benito Juárez que son ya definitivos. Sube un 2,5% la renta de los españoles residentes en México, es decir, que todo más, y además interviene en las casas de cambio. Una de ellas, precisamente, de la familia de la mujer de Prim. Cuantas veces Prim intenta hablar con el tío de su mujer y a ver si lo puede arreglar, más frustrado se encontraba. En un momento determinado, Prim decide poner fin a la situación y dice: señores, volvámonos a casa, que aquí no hay nada que hacer. Intenta convencer a los franceses, intenta convencer a los ingleses, no lo va a hacer. El embajador de España en París va a informar que la intención de los franceses es echar abajo a la República Mexicana, sustituirlo por una monarquía y poner a un miembro de la Casa de Austria. Bueno, los franceses se quedan, los ingleses se quedan, y Prim embarca a las tropas rumbo a Cuba, y él se va a hacer un viaje por los Estados Unidos. Creo que va a la Casa Blanca, donde recibido, va a West Point, donde recibido, era un hombre de mucho influjo en el mundo, regresa a Europa, despacha con el premier británico, luego viene a París, cena en los Campos Elíseos, porque él y su mujer eran muy amigos de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, cenan allí, y allí le vuelve a decir a Napoleón III que se le quite de la cabeza lo de derrocar el sistema monárquico, republicano de los mexicanos, que una monarquía allí no se ve, que no lo van a tolerar y demás, cosa que el Sire no le hace ni caso, y al final mandan al pobre Maximiliano, que terminó fusilado en un paredón.
A su regreso a España, Prim comparece en el Senado, y también debemos al profesor Emilio de Diego una edición extraordinaria de los discursos de Prim, y en esos discursos Prim, o en esa intervención Prim, dice que él ha seguido las órdenes que tenía del gobierno de Madrid, y lo que ha intentado es dejar el pabellón más alto a la reina de las dos Castillas. Esa frase la acuña varias veces, la reina de las dos Castillas. Y, señores, quería contarles una anécdota para terminar. Yo ya he terminado, pero voy a contar una anécdota con esto de México, las relaciones internacionales de México. En el año 77, cuando la transición, un hombre de esta casa, Amaro González de Mesa, embajador diplomático español, era el responsable de negocios en México, no en la embajada, que no había embajada todavía. Bueno, yo ya lo conté cuando en mi libro hubo dos embajadas clandestinas, bueno, una clandestina, la otra no, pero no era operativa. Pero bueno, Amaro González de Mesa estaba allí pues como un agente de negocios del gobierno español y demás. Y me lo contó a mí en este mismo salón. Dice, fue muy curioso porque, claro, ya una vez muerto Franco, pues decidimos reiniciar las relaciones diplomáticas con México. Los mexicanos se brindaron a eso y yo pusimos en marcha los protocolos, y mi colega pensó que un buen sitio para reunirnos en las primeras compases era París. Yo accedí, gustoso, y nos fuimos a un hotel en París, y estábamos las dos delegaciones allí en un salón que nos dejaron, y en un momento determinado, cuando íbamos a firmar los protocolos, me dice mi colega mexicano, Amaro, no podemos firmar. Bueno, vengas atrás, ¿qué pasa? Después de tantos años, ¿cómo te vas a volver atrás? Dice, no podemos firmar, mira quién está allí. Entonces dice, miro, y había un busto de Napoleón. Y dice, mira quién está detrás. Y miro para el otro lado, y había un busto de Napoleón III. Y le dice el mexicano, ese os ha jodido a vosotros, y este nos ha jodido a nosotros. Así que no podemos firmar en presencia de estos. Y dice Amaro, ¿y qué hacemos? Dice, sígueme. Este se coge un busto, el de Napoleón III, Amaro, que no era muy grande el hombre, coge el de Napoleón, que pesaba lo suyo, y salen los dos por un pasillo del hotel hasta un cuarto de la limpieza. Cuando llega al cuarto de la limpieza, una señora de la limpieza y un mozo que había por ahí, porque claro, miran como diciendo, estos dos, ¿dónde van estos dos? Depositaron los bustos en el cuarto de la limpieza, volvieron al salón y firmaron el otro. Pues vuelvo a reiterar las gracias por vuestra presencia. Espero que haya merecido la pena para vosotros, para mí sí, desde luego, pero para vosotros el haber estado aquí, y si con ello hemos colaborado un poquito con que se conozca la figura de don Alejandro Moll, pues mejor. No es una amenaza, tengo 300 asturianos en la cartera. Muchas gracias, Honorio, porque ha sido una conferencia realmente extraordinaria, y vamos a abrir un turno de preguntas por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Pues tenemos que ir con rapidez. Tenemos esa... Yo creo, Honorio, que se te ha quedado un poco, para los que somos especialistas, el tintero, el mecanismo del diezmo en la Iglesia, porque uno se llama diezmo, en otros sitios se llama vínculo, en unas veces son los monasterios los que lo recogen, otras veces son lo que queda de la Inquisición en el siglo XIX. Mi familia se encargaba de eso, pero yo soy un poco inquisidor. Quiero decir que, ¿cómo funciona el diezmo? Porque has dicho, claro, la trascendencia de que luego la Iglesia recauda y se lo entrega también al Estado, una parte, sí. Con lo cual, a mí me parece un fenómeno, la infraestructura que hay en Castilla para la recogida del diezmo es impresionante. Un día podemos visitar la casa de mis antepasados, que casi no teníamos tierra, y albergaban grano del orden de 400 o 500 hectáreas de grano recogido, y era un impuesto eclesiástico. Tú, más que un veterinario, pareces el clásico miembro de un tribunal de doctorado. De la Inquisición, un tribunal de la Inquisición. A ver, yo no sé si te voy a poder responder. A ver, el diezmo es un auténtico galimatías, es muy difícil de entender, muy difícil de entender, porque el diezmo no cobra el 10%. O sea, el diezmo ya se cita en el Génesis, en el Deuteronomio, o sea, en el Antiguo Testamento, y en España desde tiempos inmemoriales se cobra el diezmo. El diezmo grababa un 4% sobre los productos agrícolas y ganaderos, y según las campañas de sequía no cobraba menos, por lo tanto no era un impuesto fijo. También se discute si era un impuesto o una contribución. El diezmo se dividía en tercias,
Y una de esas tercias es la que iba a parar al Estado. Con las otras tercias atendían al clero secular, al clero regular y no sé qué más. Es que claro, es complicadísimo esto, ¿no? O sea, hasta ahí puedo llegar. Pero lo que sí está claro es que el error que comete Mendizábal Mendizábal era un hombre que pensaba que con la venta de los bienes de la Iglesia, o sea, él fracasa en su empeño. Él en las Cortes promete que va a arreglar el tema de la deuda pública. Estábamos acabando la guerra carlista y eso pues también distraía dinero, ¿no? Y él quiere cortar la financiación de la Iglesia Católica porque también sabe que la Iglesia Católica financiaba un poco el partido carlista. Entonces él piensa que pega un tiro y mata dos pájaros. El problema de esta gente es que siempre pasa lo mismo. Cuando intentan arreglar un problema, crean cuatro alrededor. Si tú cortas una vía de financiación que también se beneficia al Estado, que él debería saberlo, y no buscas un plan B para recaudar ese dinero, obviamente te estás pegando un tiro en el pie. Entonces, el diezmo dice que aportaba al Estado, nos dice este señor Verdoy, unos 64 millones de reales por época, por temporada, pero esto era también muy relativo. Lo que sí estaba claro es que con el diezmo el Estado no se tenía que preocupar de eso. Y a partir de ese momento el Estado se tiene que ocupar. ¿Y qué le pasa al Estado? Que tiene que incorporar una nueva clase de funcionarios, que son los religiosos. Los católicos. O sea, no estaba contemplado entonces los evangélicos, ni los judíos, ni los musulmanes, ni otras confesiones. Entonces, claro, hay un temor por parte de las autoridades de decir, joder, pues que se nos vienen 30.000, es que hay que calcular de 30.000, se nos vienen 30.000 que hay que dedicarles un presupuesto. Entonces, sobre el diezmo yo te puedo contar eso, porque he leído más, pero es que es complicado, es muy complicado, muy difícil, no es fácil de... Y había una serie de impuestos menores también difíciles y complicados, el de la paja de utensilios, por ejemplo. Yo supongo que el de la paja de utensilios, dado como eran las viviendas entonces, la paja era un producto que además de ganado lo varían las personas porque las casas no estaban soladas, es decir, era sobre la tierra, salvo que fueran pisos. Y me imagino que hacían sus camas y sus lugares de... O sea, entonces eso lleva con impuestos, eso se elimina. Pero el diezmo es complicado, es muy complicado. Y para mí, en la zona nuestra de Castilla era el obispo el que lo registraba. Sí. Era el obispado. Sí, eran los obispos. No era dinero, pero sí eran bienes, legumbres, la Iglesia tenía un patrimonio enorme, muchas veces producto de donaciones, evidentemente, ¿no? Y lo que Mendizábal pensaba es que la gente que pudiera comprar esos bienes iban a constituir una clase social, digamos, que apoyaría en el régimen liberal. Eso era un sueño, eso no fue así, fue un fracaso absoluto, fue un fracaso. No todo se vendió, luego lo que hizo fue enriquecer más a la burguesía, que eran los que estaban en condiciones de comprar. O sea, al pobre desgraciado, como siempre, que le den. El pobre campesino no podía optar a comprar un campo de labor porque no tenía dinero. Entonces, ¿qué arregla la desamortización? Nada. ¿Y qué arregló el diezmo? Nada. Ese es el fracaso de las políticas liberales de esa época. Ahora, Mendizábal, estamos en lo mismo. Fue un hombre hábil, porque yo lo tengo estudiado con el liberalismo, cuando mi libro sobre Evaristo San Miguel, Mendizábal era masón. En la masonería es la gente que pone en marcha todo el ámbito revolucionario del siglo XIX. La masonería, el famoso soberano capítulo que se reúne en Cádiz con casi todos los coroneles y tenientes coroneles de los regimientos acantonados en el ejército de ultramar, casi todos. No sé si he dicho antes que Ramón de Santillán renunció a entrar en la insurrección, por ejemplo, pero no sé si he dicho antes que Ramón de Santillán, por ejemplo, fue un personaje que tampoco fue tonto, lo que hizo fue reciclarse. O sea, él era militar, bueno, tampoco, él estudió filosofía. Digo para que veas la influencia de la masonería, ¿no? Él estudió filosofía. Cuando llega a la guerra de la independencia se une a la partida del cura Merino, alcanza el empleo de capitán. Como capitán es reciclado al ejército regular, normal, cuando termina la guerra. Está luego en Andalucía cuando el ejército expedicionario de ultramar. Dice Gonzalo Fernández de la Mora que se fue del ejército con el modesto empleo de capitán. Bueno, sus biógrafos dicen que de teniente coronel. En el año 25 se sale del ejército y a través de un tío suyo, Pinilla, ingresa en Hacienda, que también era masón, ingresa en Hacienda. El nivel de influencia, y este probablemente no era masón, pero su tío sí, el nivel de influencia que tenía la masonería entonces es que a él le ponen al frente de un negociado con 3 o 4 funcionarios y él en sus memorias reconoce que le sonrojaba llegar todos los días a su trabajo porque sabía que esa gente
sabía más que él. Dice, yo apenas tenía unas nociones de contribuciones, pero me los habían puesto allí para que me enseñaran. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, me he enrollado. Es muy típico. Bueno, Andrés, por favor. Estamos hablando del décimo, del diezmo. Hablamos del diezmo, pero yo he oído hablar de los diezmos y primicias a la Iglesia. ¿Eso de la primicia qué es? Joder, no sé. ¿No? Yo soy cura, yo solo soy periodista y no muy bueno. No lo sé, pero supongo que serán los diezmos y primicias, pues serán contribuciones que hacían. O sea, vamos a ver, en Asturias, por ejemplo, ¿no? El monasterio de Obona, que todos reivindicamos que se restaure porque es una necesidad, bueno, ya lo han hecho con el de no me acuerdo el pueblo. El monasterio de Obona era propietario de prácticamente el 60-70% del territorio del occidente asturiano. El de Bárcena menos. Entonces la Iglesia acumulaba unos terrenos enormes. Luego tú sabes que el foro, que el foro es una figura medieval pura. En Asturias los foros han durado hasta el año 48, me parece, que el Estado se los cargó. Me parece que fue Manuel Álvarez de Valdés, uno de los abogados del Estado que llevó adelante ese tema. El foro era muy curioso porque era una figura medieval que establecía, se firmaba entre el dueño y el llevador. Y por ejemplo el dueño decía, aforamos esta tierra y el pago tiene que ser, por ejemplo, un vaso de agua cada vez que yo pase por la zona y 2 mantecas al año. A veces un chato, un ternero. A veces X medidas de manteca y de leche, a veces un cerdo, o sea, los foros, ¿no? Eso era una figura medieval. Pues yo me imagino que esas primicias, pues puede ser algo parecido, algún impuesto medieval que la Iglesia recuperaba o tenía, porque lógicamente Obona, no sé qué terrenos tenía el monasterio como tal propios, pero en la zona donde está, que está en la zona debajo del valle, no me da a mí la impresión de ver a los monjes cavando tierra por ahí arriba. Más bien eran los campesinos, ¿no? Y los monjes vivían de lo que los campesinos podían aportar. Alfredo. Las primicias eran los primeros frutos. Los primeros frutos eran las primicias. Los primeros frutos y los más buenos. Ahí la hemos liado. Ahí se daba la Iglesia, pero igual que hacéis en Asturias el primer salmón, sí, que lo venden, sí. Pues eso era la vida. Bueno, eso tenía una ventaja, claro, ser los mejores ya no, pero si fueron los primeros, que a lo mejor les dábamos las manzanas verdes. Bueno, pues si no hay más preguntas, reiteramos el agradecimiento, Honorio, Gonzalo, muchas gracias igualmente, y a todos ustedes, a todos nosotros, por la presencia y la participación.